Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés. En este trabajo vamos a intentar unir algunos conceptos que aparecieron en la Edad Media. ¿Cuál es su relación con la astrología? ¿Cómo ha ido evolucionando esta correlación entre los astros y las experiencias humanas en una época que llamamos la Edad Media? Siempre la idea es retornar a las preguntas, a las reflexiones, más que a las respuestas, o a un desarrollo histórico. ¿Qué es la Edad Media? No se presenta como un espacio preciso, tampoco como un tiempo que empieza en tal lugar y termina en tal otro, sino que aparece como horizonte, con un nombre que le da identidad, que esta identidad se ha forjado en un territorio simbólico para reconocerse y para instalar una memoria en la cual la formación de identidad de nuestra cultura occidental ha ido alimentándose. Podemos imaginarlo: castillos, el señor feudal, los campesinos, los ejércitos, las ciudades amuralladas y también una frenética devoción por Dios. Vamos a tomar un concepto que a mí particularmente en esta investigación me generó un montón de preguntas, que son las reliquias. El concepto reliquia. Todos hemos escuchado hablar y hasta utilizamos estas palabras. ¿De dónde surge la reliquia? ¿Qué es la reliquia? En principio, parte del culto que se le tributa a los mártires. La palabra mártir viene de testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de Dios acá en la tierra. El concepto que nos hace ver el cristianismo es que hay una energía, una voluntad, un amor, una chispa divina, algo que no tiene forma, pero que ha encarnado. En esa encarnación se presenta como el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, a través de una estructura que podemos llamar escenografía, genera un drama, genera una historia, un relato, la pasión de Cristo, que termina en cierto final, que se da cierta historia. Y gracias a este desarrollo, esta voluntad divina viene a la tierra, se hace materia. Por lo tanto, a través de Cristo podemos acceder a esta voluntad divina. A través de Cristo podemos sanarnos, el milagro, podemos liberar nuestros pecados y volver a purificarnos. Cristo va a ser el gran símbolo que va a permitir que esta divinidad se haga humana, se apropie. Esto que parece tan abstracto, sin embargo, es uno de los principios fundamentales de la astrología. La astrología parte del mismo principio y es milenariamente anterior, en el sentido de que hay una energía que se va a materializar y va a tomar cuerpo en experiencias
lo mismo, y que en el medio hay una conciencia que es la que va a ir interpretando y traduciendo esta experiencia que parte de esa cualidad energética que nosotros tomamos a partir de la rueda del tiempo, de la rueda que es el zodíaco, la rueda de animales. El horóscopo como observación del tiempo es también la observación de una cualidad energética que no tiene forma y que va a ir encarnando de algún modo. Lo que nos permiten los astros es leer el proceso rítmico de esta encarnación y en cómo va a ir mostrándose. De modo que hay una cercanía, digamos, desde ángulos diferentes, cuerpos diferentes, pero un principio muy cercano. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Este precepto cristiano no nos hace pensar en esta relación entre el cielo y la tierra que pretende la astrología. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero más, en Job, libro 38-33, dice: ¿has enseñado tú a los cielos una ley y determinado su influjo sobre la tierra? Nuevamente, esta dialéctica cielo-tierra en un diálogo permanente. La astrología es esta dialéctica cielo-tierra. En la Edad Media, este poder divino que ha encarnado y nos ha entregado a su Hijo es ordenado, organizado, dirigido por la Iglesia, que la Iglesia sería la representación absoluta de Dios en la tierra. Y desde el momento que aparece la Iglesia, la verdad se hace única, absoluta y busca universalizarse. La verdad es para todos. Esto va a empezar sobre todo con San Agustín. En las confesiones, San Agustín hace todo un diálogo interno con Dios, en donde San Agustín fue durante 9 años maniqueo, también estudió astrología, también estudió aquí y allá las artes, disfrutaba de los espectáculos de aquel entonces, pero en su diálogo con Dios va descubriendo que todo esto es falso y que lo único que importa es esta búsqueda de la verdad interior que se revela a través de Cristo y que Cristo, como Hijo único, nos muestra el camino para acceder a la verdad. Este concepto va a ser la base de la Edad Media. La búsqueda de la verdad es una creencia, es una fe, es un camino interno. No importan los astros, no importan las verdades afuera, no importan los saberes profanos, como lo va a llamar la Iglesia, que son las artes prácticas, las artesanías, la aritmética, la astronomía, la música, la geometría, la arquitectura, todas las artes profanas que nos permiten funcionar en este mundo y adaptarnos son bien vistas, pero como algo ahí. Lo importante son los saberes, que es la ciencia divina, que nos acerca a las verdades eternas. Esto en un punto implica la revalorización permanente de la fe,
y la fe como impulso irracional, pero que nos puede perder si nos alejamos de Cristo. Pero si caminamos a través de Cristo, volvemos siempre al centro, porque Dios nos dio a Cristo para encontrar la verdad. Esta es la nueva verdad, es lo que se abre. Esto es lo que la Edad Media nos va a empezar a mostrar como el camino. Dentro de esta verdad, cuando la Iglesia o el cristianismo genera sus primeros movimientos, son perseguidos. La primera gran persecución es la de Nerón por los incendios en Roma. Como chivo expiatorio, por decirlo de un modo, acusa a los cristianos y son perseguidos. Pero el primer gran mártir va a ser Esteban, que lo va a manos, muere a pedradas a manos de Saulo, Saulo, que perseguía a los cristianos, en medio del desierto, en su camino a Damasco, es atravesado por una iluminación, por una luz que desciende del cielo y lo deja ciego, y se le revela Dios a través de su Hijo Cristo, y le dice: ¿por qué estás haciendo esto? Y lo convierte al cristianismo. Después de estar 3 días ciego, Saulo pide ser bautizado, como Pablo, va a ser San Pablo, y a partir de ahí empieza a predicar la nueva verdad. Entonces, ¿cuál es el concepto de mártir? Estos testigos de la verdad. Son esas personas que han trascendido la condición humana y que se sacrifican por Cristo. Entonces mueren acá en la tierra, a veces a través de torturas, de crudos maltratos, pero en ningún momento ceden, en ningún momento se quejan, solo se entregan a Dios y a Cristo, para así su carne, que poco importa, sea martirizada, sea herida, sea lastimada. Entonces, estos seres, estos mártires que mueren por la nueva verdad, dejan su cuerpo, dejan su cruz, dejan materia, su vestido, sus objetos de valor, si es que tenían algún objeto mínimo. Estos objetos que han dejado estos mártires se convierten en las famosas reliquias. ¿Qué quiere decir? Que conservan la voluntad de Dios. Así como el manto de Cristo puede generar milagros, porque a través de ese manto Dios vino a la tierra, así como el Santo Grial, que es la copa en la que Cristo, en la última cena, comparte el vino, así como las espinas de la corona de Cristo tienen poder sanador. Incluso los clavos de Cristo son buscados y se conservan como reliquias. Estas reliquias, en los mártires también aparece la voluntad de Dios. Por lo tanto, tienen un gran poder de sanación, de salvación. Y se genera un culto en los primeros siglos de la Edad Media, donde toda gran iglesia importante del momento conserva por lo menos una reliquia de algún santo, generando a través de la materia la exaltación del espíritu. Todo esto es un sincretismo entre los ritos funerarios del paganismo ancestrales y la consagración cristiana a la muerte.
De modo que tenemos la transfiguración de la materia, y esto es lo importante, que era lo que queremos decir que es el acercamiento a la astrología. Este concepto implica que la energía obra en la materia. La reliquia es el claro ejemplo. Si un trozo de madera que perteneció a la cruz de Cristo permite una curación, ¿cómo no iba a haber una condición divina en los astros que se desplazan dejándonos un mensaje? Esta persecución que se hace al cristianismo justamente es lo que le va a dar el gran poder, porque va a fermentar un espíritu inquebrantable que dice: no, hay algo más allá de todo este sufrimiento en la tierra, hay algo que supera la materia, que después, cuando el cristianismo se relacione con el poder a partir de Constantino, todo esto va a comenzar a sucumbir, y esta gran verdad va a hacer alianzas con el poder, y bueno, ahí empieza toda una temática que nos llevaría a otro lugar. Pero en principio tomemos estos conceptos. Hay un fervor ciego, fanático, la pasión religiosa. El primer mártir de las ciencias, se dice, fue Hipía, una mujer que era hija no recuerdo en este momento el nombre del padre, pero era un gran matemático, astrónomo, astrólogo. Hipía también practicaba la astrología porque se la relacionaba con la curación, y en estos momentos toda curación, cuando digo curación, digo la sabiduría de los yuyos, de ciertos rituales de conexión con el cuerpo, de oraciones. Se da en un momento donde la astronomía y la astrología no están separados. Hipía fue tomada por un grupo de fanáticos, guiada por ciertos monjes, y fue desollada viva por bruja. Ella simplemente estudiaba, incluso matemáticas, y fue la primera que pudo desarrollar algo muy parecido al telescopio, que también tiene un nombre técnico, pero que nos viene a traer y a poner en la superficie esta contradicción que tiene el espíritu humano, que a través del fervor religioso, a través del fervor, sus pasiones, no solo religiosas, lo convierten en algo ciego, en una fuerza que es capaz de atropellar por defender esa pasión que lo atraviesa. ¿Y por qué necesitamos esta ceguera para conectarnos con ciertas verdades? Las reliquias aparecen como una dimensión sagrada, como un espacio de Dios acá en la tierra. Estas reliquias no solo podían interceder ante Dios, también eran capaces de producir milagros y de asegurar curaciones espectaculares. En la Edad Media, las tumbas, los cementerios, las reliquias constituyen un punto privilegiado, porque es donde el cielo se comunica con la tierra. Fíjense que este precepto también va a ser una permanente búsqueda de la astrología. De hecho, una carta natal sería el momento en el cual el cielo se comunica con la tierra, donde la semilla está pura para empezar a desplegar sus alas y expandirse. Notemos que la astrología siempre es un acto de conciencia
que busca reunir el cielo y la tierra. ¿Dónde? En el alma del ser humano. Pero en el curso de la Edad Media, todo conocimiento enfrenta un desafío, porque es el tiempo, es el momento donde se exige la búsqueda de lo espiritual. Y esto es una búsqueda interna. No nos interesan otras cosas. No nos interesan las prácticas intelectuales. Lo que nos interesa es esta conexión interna con Dios. ¿Qué posición estaría ocupando el astrólogo en este momento histórico, donde algo detiene el afuera y dice miremos hacia adentro? Aparecen las prácticas ascéticas, ayunos, meditaciones, para purificar la carne. Y aparece la imagen, ¿no? La figura del monje, la figura divina del ser que se dedica a Dios. ¿Dónde queda la astrología? Y fíjense qué interesante, la astrología va a ir desapareciendo de este ámbito, por un lado, y por otro lado no, que ahora lo voy a tocar. En ese desaparecer va a fructificar en otros territorios. Por ejemplo, el mundo musulmán, que va a florecer de saberes, va a tomar todos los saberes marginados, pero también de otras culturas, y va a producir un sincretismo totalmente enriquecedor, que de hecho, por ejemplo, Aristóteles, Platón, Euclides, las matemáticas, son también expulsadas de este movimiento de la Edad Media en Occidente, pero va a fructificar en Arabia, en el mundo árabe, perdón, y en el surgimiento del mundo musulmán, para retornar en lo que se conoce con el Renacimiento en el siglo XVI, un poquito antes. De hecho, el primero en traducir el hermetismo, las obras herméticas, es Ficino. Pero bueno, va a entrar a través del sur de España, donde estaban los moros, todo este saber musulmán, enriquecido por la cultura musulmana, y vamos a volver a leer en el mundo occidental Aristóteles y Platón, por ejemplo, traducidos del árabe, primero, y después, bueno, va a haber un resurgimiento de todo este mundo. Esto mismo le va a pasar a la astrología. Va a fructificar en el mundo musulmán, pero también en la India. Y la cultura india va a enriquecer con sus conceptos y sus religiones todo lo que es la astrología. Esto va a ser uno de los caminos. El otro camino es que la astrología va a quedar muy atada a la astronomía. Y como lo que impera es la concepción aristotélica de que en las esferas por encima de la luna, lo eterno, el éter, eterno no de éter, es inamovible, es único, es siempre igual a sí mismo. Y el mundo de las esferas sublunares es cambiante, se altera, se modifica. Entonces, la astronomía sería el estudio de las esferas que están por encima de la luna. Lo eterno es entender el cielo en función del Dios. Y la astrología va a buscar de un modo científico, ¿qué quiero decir? Sacándole toda la carga espiritual, todos sus relatos míticos, y siendo utilizada como una herramienta pragmática, es decir, útil, práctica, en donde en esta esfera sublunar va a buscar
explicar a través de los movimientos planetarios por qué suceden tales cosas. Es cierto que la Iglesia la persigue, la prohíbe, pero también es cierto de que se practica y que va a resurgir y que vuelve todo el tiempo. Esto va a hacer que Santo Tomás de Aquino, que es un gran padre espiritual de la concepción y de la filosofía cristiana, se pronuncie continuamente sobre la astrología, esto ya en el siglo XIII, pero continuamente los focos astrológicos aparecen en uno y en otro lugar, que va a hacer que la Iglesia permanentemente la prohíba y la rechace, la prohíba y la rechace, y por eso continuamente vuelve también, siempre desde este lugar práctico. Incluso algunos pensadores de la Edad Media permiten la astrología. Son seres de alta intelectualidad quienes practican la astrología y se dedican a medir el cielo y a ver los movimientos planetarios. ¿Qué quiero decir y qué es lo que nos interesa de este desarrollo? Es lo siguiente. A pesar de que la astrología fue perseguida, rechazada, que fue atrapada en engaños, en supersticiones, fue utilizada como herramienta aquí, como inspiración allá, bloqueada. Bueno, todo lo que ha pasado en la historia de la astrología, a pesar de eso, ha permanecido. ¿Y por qué ha permanecido si es un engaño? ¿Y por qué ha permanecido si fue eternamente expulsada y prohibida? ¿Qué es lo que permanece a través de la astrología? Esa sería la pregunta. ¿Por qué hay algo que necesita permanecer a través de la astrología? Y ahí es donde en este desarrollo queremos reflexionar lo siguiente. Hay una facultad innata del ser humano en reconocerse como partícipe del afuera, del entorno y por ende de las estrellas. Esto no puede ser prohibido porque es como prohibir la risa. Es una facultad, es una condición innata. El ser humano naturalmente va a ir a reflejarse en las estrellas y a buscar encontrar en ellas patrones, relaciones, sentido. Esto no refiere a un sistema como desarrolló, por ejemplo, Ptolomeo, un sistema preciso. El sistema de casas, los signos y la rueda del zodíaco, los aspectos planetarios. No nos referimos a ese cuerpo de conocimiento con ciertas reglas y ciertas leyes. Eso está bien, pero eso puede discutirse, susceptible de error, de crítica, perfecto. Ahí es donde la ciencia puede hacer la crítica y que es lo que muchas veces se ha confundido como la astrología en su absoluto y universal cuerpo, como este sistema, bárbaro. Bien, antes de este sistema hay una condición humana que no se ha sistematizado, que es una necesidad incluso espiritual, pero también inteligente, de buscarse y de reflejarse en los ritmos de la naturaleza, y cómo las estrellas son también naturaleza, y cómo sucede naturalmente que el ser humano va a buscar sentido en el sonido de una cascada, en el atardecer, y por ende en esos focos luminosos que son los planetas y en su interacción, en los ritmos de la luna, en el reflejo del sol. Esto es una condición que va a hacer que el ser humano saque la mirada de la superficie de la Tierra, de su condición finita y perecedera de ser un mamífero que tiene hambre y está destinado a la muerte,
y la eleva a pesar de tanta superficie terrenal, de tantos conflictos existenciales, algo que permanece como armonioso, que siempre aparece, por lo menos en una vida humana, casi igual a sí mismo, y que en un punto es la esencia divina que también nos hace reflejar como en un espejo. Y este es el precepto inicial que encontramos en el cristianismo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿no? Esta esencia divina que es Dios vino a la tierra. De modo que cuando miramos el cielo en esta condición de sentir que somos partícipe de la eternidad, también estamos trayendo un mensaje a la tierra. Por eso después también la figura del astrólogo a veces queda tomado por las profecías y se pone profético y se pone a explicarse todo. Bueno, pero un paso anterior en esta conexión, inevitablemente el espíritu del ser humano queda inspirado, se hace uno con el ritmo cósmico, recibe el aliento de la inmensidad. Toda esa inmensidad en la astrología se va a colocar en un círculo, y el círculo como símbolo de totalidad, de Dios, del sí mismo, el alma. No importa cuán profundas sean esas dimensiones. Tomamos ese círculo como abstracción del cielo. Sería como la encarnación de lo divino. Lo mismo. Así la astrología nos va enseñando a hacer abstracciones, a hacer conexiones con otros ámbitos, con otras esferas. Y esto empieza a entrenar una inteligencia. Y esa inteligencia después se apropia, se hace cuerpo, encarna. Y en esta superficie terrenal, con estas experiencias y en esta existencia finita que nos toca, sin embargo, llevamos en nosotros esta inteligencia divina que nos hace dar cuenta que el paso por la tierra es un instante ante la eternidad. Vivir 80 años, ¿cuánto es? Un instante. Y esto hace que uno empiece a valorar cada acto, cada presencia, cada momento, cada segundo, cada mirada, a dar cuenta de que cada experiencia es algo maravilloso, por más que a veces nos duela. ¿Por qué? Porque es algo pasajero, todo es mutable acá abajo. Mientras tanto, no importa este torbellino. Si buscamos el centro del huracán, si miramos hacia el cielo, vamos a ver que hay un centro, un punto por lo menos, donde todo está en calma, donde todo es sereno, y que si lo buscamos afuera es porque está dentro. Y encontrar ese punto de calma y de serenidad es estar en contacto con lo divino. No importan las formas, no importa la iglesia, no importa Cristo, no importa la escritura, no importa la carta natal, no importa las cosas que nos han pasado, no importan nuestras pretensiones. Cuando tomamos contacto con ese punto, ya está. Todo cobra sentido. Quizás sea un instante, pero en ese instante aparece la eternidad. Y ahí es donde quizás podemos concebir nuestra propia esencia divina. Quizás en un instante participamos de Dios. Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés.